Normas Vancouver. Vamos a hablar de las normas que utilizamos en el área de salud para las referencias bibliográficas. Antes de hablar de las referencias bibliográficas y del estilo de citación, es importante recordar los tipos de fuentes que podemos utilizar para elaborar un trabajo de investigación. Podemos tener las fuentes primarias, que son aquellas que contienen una información original que obtuvimos o que fue publicada por primera vez. Un ejemplo dice acá, investigación sobre Platón. Las obras directas de Platón son las fuentes primarias. Entonces, la fuente primaria es aquella que se obtuvo de una fuente original o fue una investigación, una publicación, un artículo original, publicada por primera vez. La fuente secundaria, esta contiene información primaria, sintetizada y reorganizada. La fuente secundaria encontramos en los libros, en artículos académicos, monografías, tesis universitarias, literatura gris, etc. Entonces la fuente secundaria se obtiene de ese material bibliográfico, como son los libros, puede ser un artículo de revisión bibliográfica. Y la fuente terciaria son guías físicas o virtuales que contienen información de las fuentes secundarias. Entonces, un ejemplo de la fuente terciaria puede ser repertorio bibliográfico o índice, recopilación de abstracts o resúmenes, diccionarios de consulta general o anuarios. Vamos a hablar de algunos ejemplos de referencias que podemos utilizar en nuestro artículo científico. Tenemos que considerar que en este apartado de normas de estilo Vancouver podemos tener una forma para referenciar los libros, los artículos científicos, sean estos artículos virtuales que encontramos de manera digital o en formato físico. También hay una forma de referenciar publicaciones o ponencias y los artículos o algún tipo de documento que encontramos en la web. Antes de comenzar a confeccionar la bibliografía, más adelante vamos a hablar de la diferencia entre bibliografía y referencia. Pero vamos a considerar estos puntos a la hora de enmarcar nuestro trabajo en el apartado de referencias bibliográficas. Si tenemos una cantidad de autores entre 1 y 6 autores, se refleja o se describe los 6 autores. Todos aquellos que son autores de un artículo, hasta 6 se citan los 6, se describe los 6 apellidos de los 6 autores. Si son más de 6, se reflejan los 6 primeros, seguidos por el término, ¿verdad? Por la partícula et al. Dice también, numere las referencias consecutivamente siguiendo el orden en que se menciona por primera vez en el texto. Entonces, si yo en la introducción utilicé una fuente, una citación, leí un artículo y utilicé ese texto, tengo que referenciar desde la introducción. El resumen no se referencia, pero desde la introducción iniciamos con nuestra referenciación de manera consecutiva a medida que vamos avanzando en la tesis o en el artículo. Entonces, consecutivamente, números arábicos, escribimos referencia 1, 2, 3 y así sucesivamente. En el texto, en los cuadros y en los pies de ilustración, las referencias se identificarán mediante números arábicos entre paréntesis. Entonces, en el texto
así como las tablas que podamos ilustrar, cuadros, imágenes, fotografías, etcétera. Todo necesitamos referenciar. Esa referencia se ilustra con un número arábico que va entre paréntesis según las normas Vancouver. Dice, abrevie los títulos de la referencia en conformidad con el estilo utilizado en cada publicación. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo podemos abreviar la revista científica del artículo leído. Dice, absténgase de utilizar los resúmenes como referencia. El resumen que encontramos en el artículo tratamos de no utilizar para la citación. Leemos el artículo y posiblemente sacamos datos del apartado de discusión, de conclusión, y ahí podemos referenciar. Las formas más comunes de realizar la acotación. Estas son las formas que utilizamos en el artículo científico a la hora de describir ese apartado o ese párrafo o ese artículo que estamos utilizando y que queremos referenciar. El más común, vamos a empezar por este último, el punto 4. El más común es citar, podemos citar de manera textual o podemos citar eh, parafraseando un texto y poner al final, entre paréntesis, el número correspondiente a la fuente, a la referencia que corresponda. Entonces, tenemos el enunciado y a continuación abrimos paréntesis y ponemos la referencia, en este caso, este enunciado que acá está resumido, utiliza una referencia del 2 hasta el 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dice acá el punto 4, comentando la referencia y poniendo los números que le corresponda al final del párrafo. Acá falta colocar al final el punto aparte o el punto seguido. La puntuación se realiza al final del paréntesis. Y acá en el punto 1 dice, ¿cómo podemos describir una referencia bibliográfica? Incluyendo el nombre o nombre de los autores cuya cita se está acotando o se está describiendo, mencionando. Por ejemplo, López y Ramos, entre paréntesis, el número de la referencia, llegaron a la conclusión que, y se describe lo que dice López y Ramos. Entonces, esta es una manera de referenciar. Otra manera dice sin incluir el nombre o nombres de los autores que se citan. Por ejemplo, ya sea planteado con anterioridad, se abre paréntesis, se describe ese punto, el punto que se había planteado, y se detalla respecto a ese artículo. Una situación similar en, etcétera, etcétera, describiendo o haciendo mención, dándole el crédito al autor de esta referencia número 5. En el número 3, incluyendo la cita textual de lo planteado por otros autores. Cuando tenemos una cita textual, necesitamos utilizar las comillas. Entonces, en este caso, dice, en 1983, Wilkins et al., este autor son más de 6, entonces se describe et al. De hecho, si son más de 2 aproximadamente, cuando supera 2 autores, se recomienda escribir et al, ¿verdad? Y colaboradores sería. Entonces, describimos el primer autor, el apellido del primer autor, et al, abrimos paréntesis, el número de la referencia, señalaron que, se abre comillas, y de manera textual se describe lo que había mencionado este autor. Entonces, para hacer la referenciación,
En el apartado de referencias bibliográficas, es importante utilizar esta estructura. Al final del artículo científico o del trabajo de tesis, si usamos el estilo Vancouver, mencionamos los autores, empezamos por el apellido, la inicial del nombre, punto aparte, el título del artículo, punto seguido quiero decir, ¿verdad? Punto seguido, la abreviatura internacional de la revista, punto seguido, el año de la publicación, punto y coma, el volumen, se abre paréntesis, se escribe el número de la revista, y cuando voy a mencionar el número de página de donde fue extraída esa información, entonces se abre esto, se cierra acá el paréntesis, dos puntos, y número de página inicial, guión, y número de página final si es que continúa en 2 o 3 páginas. Si los autores son más de 6, se menciona los 6 primeros apellidos, seguidos por la abreviatura et al. Y colaboradores. Y acá tenemos algunos ejemplos. Ejemplos de formas de reflejar las referencias en artículos, en revistas, en artículos científicos que encontramos en las revistas. Habíamos mencionado que hasta 6 autores necesitamos describir a todos los autores, y vamos a ver acá un ejemplo ahora. Esto según las normas de la biblioteca en el área médica. Entonces, hasta 6 autores en el apartado de referencias bibliográficas necesitamos citar a los 6. Necesitamos describir el apellido. Si es un apellido conjugado, se describe, ¿verdad? Ambos apellidos, incluso algunos a través de un guión, ¿verdad? Como vemos acá. El nombre se representa por la inicial, seguido de coma, luego el apellido de vuelta, inicial, apellido, inicial, punto seguido, el nombre del artículo. El nombre del artículo es que es todo este punto, luego punto seguido, la revista, vemos que acá está abreviada la revista, punto seguido, el año de publicación, punto y coma, volumen y el número. Y en este caso va de la página 5 al 16. Entonces, en el caso de hasta 6 autores. Si son más de 6, del mismo modo vamos citando el apellido inicial, y cuando llegamos al que sería el séptimo autor, se escribe et al. Seguimos con artículos de revistas. En este caso, cuando hay una adición opcional del identificador único de la cita dentro de la base de datos. Hay artículos que tienen un identificador único, como vemos acá al final de la revista PubMed, y tenemos aquí el número que corresponde a el identificador único. Entonces, al final se describe este código. De la misma forma, si tenemos el número de registro de un ensayo clínico, al final se describe el número de ese ensayo clínico. Cuando tenemos un artículo científico que publicó una organización, puede ser la Organización Mundial de la Salud, puede ser el Ministerio de Salud, entonces se describe sin la abreviatura el nombre de esa organización, el título del trabajo, el informe, el documento, se describe siempre separado de un punto seguido el nombre de la revista, punto seguido el año, volumen, número, páginas. Entonces, recordar que punto seguido el año,
punto y coma, tenemos el volumen, tenemos el número entre paréntesis y abrimos dos puntos para describir el número de páginas. Si esa revista tiene un suplemento, un volumen, además tiene un suplemento, como vemos acá, toda la primera parte igual a lo anterior. Entonces, cuando llegamos tiene el volumen, pero no tiene el número de la revista, pero sí describe el suplemento. Y se detalla, en este caso, ahora el suplemento de la revista. Hay veces que tenemos tenemos una revista sin volumen, solo describe el número, entonces se detalla de esta forma. Si queremos referenciar libros o monografías, acá tenemos un ejemplo. En el caso de un libro, el libro de Murray, siempre apellido, inicial del nombre, ¿verdad? Seguido por coma de cada autor. Ahora describimos el apellido y las siglas del nombre. Punto seguido el nombre del libro. En este caso es la cuarta edición, la editorial, y punto y coma el año de publicación o de edición sería. Entonces esta es una forma de referenciar un libro. En el caso de tener el editor, ¿verdad? O compilador como un autor, entonces en este caso escribimos el nombre del editor o del compilador. A continuación el nombre del libro, la edición, la editorial, punto y coma, el año de publicación. Y si tenemos un libro donde la organización figura como autor, se escribe entonces el nombre de esa organización, seguido por el título del libro, el año, vemos acá, el mes y el número de página. Si queremos referenciar solo un capítulo del libro, entonces vemos acá el autor de ese capítulo del libro, punto seguido, el nombre del capítulo. Vemos acá el libro, los editores, décima edición, México, el país, y la editorial, punto y coma al año, y el número de página. Este en el caso entonces del capítulo del libro. Si tenemos una revista o un libro de memoria de algún evento, congreso, simposio, entonces de vuelta citamos autores, seguido por la sigla de la inicial, editor, el título del trabajo, describir que se realizó en el marco de una conferencia, el año, punto y coma al año, mes, número de página, ciudad, y se cierra con el año de publicación de esa revista, esa memoria. Acá 2001 fue el año que se expuso en este congreso, en este simposio. Y si tenemos un reporte científico, un reporte médico, técnico, sea de la Organización Mundial, sea del Ministerio de Salud, etc. Entonces describimos la organización. Si es un comité dentro de esa organización, describimos el título del trabajo o del informe técnico, ciudad, en este caso OMS, el año, punto y coma al año, y describimos, detallamos que es serie de informes técnicos, punto y coma, y el número de páginas que corresponde a ese informe, a ese documento. Si tenemos un trabajo de tesis que queremos referenciar, el apellido como siempre,
seguido, en este caso, o es un único autor, seguido de la sigla del autor, el título del trabajo, escribimos, ¿verdad? Abrimos el corchete, describimos que es una tesis doctoral, cerramos el corchete, Ciudad de La Habana, dos puntos, y el instituto o la universidad de filiación de este autor, punto y coma, el año de esa tesis doctoral, como en este caso. Y si es una patente, el apellido del autor, esta primera parte, como habíamos dicho, siempre apellido, el nombre del trabajo y el código identificador de esa patente. Si queremos referenciar artículos de un periódico, artículos periodísticos, necesitamos poner el autor del artículo, el autor de ese artículo periodístico, el título del artículo, el nombre del periódico, día, mes, año, punto y coma, sección, dos puntos, la página y entre paréntesis, si es que tenemos el apartado, el ítem de a qué columna periodística corresponde. Entonces acá vemos el ejemplo. Carrasco de el autor, punto seguido, avalando el plazo de 5 años para destruir parte de la HC. Este es el nombre del artículo, dice el nombre del periódico, Diario Médico, el día, mes, el año, punto y coma, la sección, dos puntos, la página que corresponde y la columna, la columna. Entonces, es esta la forma. Este es otro ejemplo, donde dice espiño es otro ejemplo. Y nos fijamos entonces que es importante detallar si es que corresponde a alguna columna del periódico. Si tenemos algún documento legal, alguna ley, algún código, estatuto que queremos referenciar, entonces primeramente colocamos el título de la ley o el decreto, luego el nombre del boletín oficial, entre paréntesis, coma, el número de ese boletín, la fecha de publicación. Entonces acá tenemos un ejemplo, estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, punto, ley 55/2003 del 16 de diciembre, punto, boletín oficial del Estado, coma, el número que es 301, coma, y la fecha de publicación. Entonces acá tenemos un ejemplo y aquí abajo tenemos otro ejemplo de publicación de leyes o estatutos. En el caso de material electrónico, revistas que encontramos en Internet, la diferencia en este caso es, además de todo el primer apartado que habíamos mencionado, describir la fecha que se citó, entre corchetes, describimos la fecha que se citó en ese artículo y es importante agregar el URL o el DOI, si es que tenemos el de abajo, por ejemplo, tenemos el DOI. Y esto permite entonces lograr acceder fácilmente al artículo. Si tenemos una página oficial, un sitio web que nos interesaría utilizar en nuestra revista, en nuestro artículo, en nuestra tesis, y si son páginas oficiales cuya terminación generalmente es .org, ahora si son páginas personales, la terminación es
por ejemplo. Bueno, en este caso se escribe el nombre de la página, el sitio web, en este caso organización del cáncer, ¿verdad? Del dolor, vemos acá, abrimos corchete, internet, ciudad, que corresponde a la asociación del cáncer. Nos fijamos un poquito el año también. Actualizado, si tenemos este dato de cuándo fue actualizado ese sitio web, entonces es importante describir y también describir cuándo hemos citado. Luego poner disponible en, agregamos el enlace, el URL o el DOI de esta página web. Y para ir terminando, es importante conocer la diferencia entre referencia y bibliografía. Nosotros hablamos de referencias o referencias bibliográficas cuando usamos las normas Vancouver a la lista de documentos consultados. Las referencias bibliográficas son aquellas fuentes que hemos consultado y que utilizamos en la investigación. En cambio, la bibliografía fueron aquellos documentos consultados, pero no se utilizó en la investigación. No se utilizó, se pudo leer o conocer, pero no se utilizó dentro del texto de nuestro artículo científico. Esa es la diferencia entre bibliografía y referencia, como primer punto. Las referencias siempre se ordenan de manera alfabética. En el caso del sistema Vancouver, entre paréntesis, vamos de manera ascendente, mencionando según aparezca en el texto. La bibliografía también se ordena alfabéticamente, pero no representa el número de referenciación que figura en el texto. Como dijimos, la bibliografía fueron las fuentes que hemos consultado, pero que no están escritas en el texto, sino que fueron fuentes que hemos consultado, hemos leído y que nos sirvió para elaborar ese trabajo. Dice, va al final de la investigación, este también va al final en el apartado de bibliografía o en el apartado de referencia. Y la referencia solo incluye las fuentes que fueron citadas, eso es lo que habíamos dicho, y la diferencia fundamental está en este punto, que la referencia es aquella que hemos citado en el texto y se tiene que incluir la fuente de dónde se sacó con todo esto que habíamos hablado, ahora el autor, año, editorial, revista, etc. Y en la bibliografía dice que se incluye la fuente consultada, haya sido citada o no. Haya sido citada o no. La bibliografía es un apartado dentro del trabajo de investigación de monografía o de resúmenes, por ejemplo. No así de un artículo científico. Los artículos científicos o los trabajos de tesis necesariamente tenemos que usar las referencias porque tenemos que ubicar la fuente de donde fue extraído esa información. La bibliografía, como habíamos dicho, se usa más en aquellos trabajos que realizamos, vamos a decir, fuera de ese rigor científico propiamente que pide la revista científica. Bueno, entonces con esto finalizamos, sin antes compartir este mensaje de Francis Bacon, que dice, la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil y la escritura lo hace preciso. Entonces, finalizamos esta clase. Muchas gracias.